le comentaba a la licenciada doctora, porque tiene más títulos nobiliarios que el príncipe Harry, Gladys Morán, que con la tecnología PBO está llegando a más de 81 cables regionales, grandes, chiquitos, medianos a nivel nacional. Que vamos a llegar a 120 cables a nivel nacional en 2 meses, que vamos a firmar con el cable más grande, y con una tecnología satelital vamos a llegar a la estratosfera, y de ahí vamos a llegar a cada pueblo más recóndito del Perú en un lapso de 1 año, por decirlo. Eso es tecnología. Pues cuando yo era chico, la cuestión era bien sencilla. Era estudiar, chancar y dar el examen. La plana, es decir, lo que tú decías en el colegio, ¿qué leíste ayer? El examen oral, que era chancar, y el otro que era desarrollar. Ese era hasta la década del 70. Pero han cambiado las tecnologías de enseñanza, y asumo que como el tema satelital, ahora es a la velocidad de un rayo que aprendes y también que respondes lo que aprendes. Gladys, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Has tocado un tema fascinante, el tema de tecnología y la vinculación con la innovación. Y yo creo que en menos de 1 año vas a lograr eso que has dicho, porque la tecnología avanza a pasos nunca antes vistos. Vivimos en una etapa maravillosa desde el punto de vista de tecnología, desarrollo, innovación. Y eso va a afectar a todo campo del quehacer humano, qué duda cabe. El campo de las comunicaciones es uno de ellos. Pero ayuda a hacer lo que tú estás indicando, a ser mucho más inclusivos y a democratizar todo, porque va a estar al alcance de todos. En nuestros tiempos, vamos a hablar de nuestros tiempos, tú decías bien, o sea, uno estudiaba, chancaba, desarrollaba, exponía, y ahí acababa el tema, ¿no? Es más, cuando uno investigaba, el profesor te decía, bueno, hemos sacado esto de los capítulos tales, no sé qué, vayan a investigar a la biblioteca. ¿Te acuerdas de esos tiempos? Y uno iba con su cuadernito, sus notas de apuntes, y te ibas a la biblioteca, ¿no? A sacar los libros, a tomar apuntes. A ver, yo me acuerdo, en el Santa María que yo he estado, tú estudiabas biología en primero de media, zoología en segundo de media, y anatomía humana en tercero de media. Entonces, tú básicamente te chancabas la cuestión y te aprendías los protozoos, te aprendías los animales, los palmípedos y después todos los huesos. Entonces, eso era saber. Y la tabla de elementos, la tabla de elementos, esta desgracia que era la fórmula red, pero todo era chancar y aprender. Quique Bravo Prado se paraba copiando, ¿no es cierto? Pero todo era chancar y aprender. Y la tabla de Mendeleev, que no es wing izquierdo del Spartak de Moscú. Pero era todo, Gladys, era chancar, aprender, y todos los moranes, porque tú habías sido chancona, podían desarrollar el examen, que era pregunta y respuesta, y desarrollas a mano, ¿no es cierto? O la plana era que hicieron. Y lo más temido era el examen oral, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo es ahora en la universidad? ¿Cómo es ahora en la UMA? ¿Qué ha pasado en los últimos 30 años? Bueno, la universidad tiene 11 años, se va para los 12, pero en los últimos 30 años han pasado desarrollos tecnológicos impresionantes. Ahora, pretender que la educación siga siendo memorista y tratar de utilizar más el trabajo manual, si se quiere, en el desarrollo de fórmulas, problemas, etcétera, ya no va. Lo que uno tiene que saber enseñar es utilizar estas tecnologías de la mejor manera posible. Hoy vivimos en un mundo de inteligencia artificial aplicada a todo. Hablábamos del ChatGPT hace poco en tu programa y hablábamos que tomó llegar a los 100 millones de usuarios 2 meses. Ninguna tecnología ha tomado tan poco tiempo. 2 meses, desde noviembre que se lanzó, ya para enero habían 100 millones de usuarios. Al día de hoy pues hay casi 1 billón de usuarios. Entonces, queramos o no, está siendo utilizado. Nuestro rol es cómo enseñamos a utilizarlo mejor, cómo enseñamos a utilizar estas maravillosas herramientas de inteligencia artificial, primero para hacer nuestro trabajo más sencillo, pero ese ahorro de tiempo que uno tiene, que ya no tiene que investigar los 200 libros o toda la información, sino saber preguntar, y ChatGPT te da un buen resumen, te hace los gráficos, te hace la presentación, te hace todo, dependiendo cómo lo sepas usar y qué tantos plugins aprendas a usar, y eso es prueba, saber explorar, y hay que enseñar a saber explorar. Pero hecho eso, ¿qué construye sobre eso?
Y esa es la labor de todo maestro. ¿Cómo desarrollas, y lo he hablado acá muchísimo en el programa y vamos a hablar un poquito más, cómo desarrollas ese ir más allá, ese pensamiento crítico? Porque tú y yo y todos siempre hemos tenido acceso a la información, ya sea una enciclopedia, la biblioteca, Google o lo que fuese. Pero ¿qué hemos podido hacer la con británica y la Espasa Calpe? La Espasa Calpe, la británica, Océano. Todas las enciclopedias que nuestros padres hacían todo un esfuerzo por cuotas para comprar esas enciclopedias de 32 tomos. La británica, me acuerdo. Sí, la británica. Era ir a comprarte un carro a la británica. Y cada 5 años salía una nueva edición de la británica y demás. Bueno, teníamos acceso a... Pero ¿qué hacer con esa información? Es lo que se enseña. Ese es el pensamiento de saber cuestionar eso, de saber construir sobre eso, de saber decir, ok, tengo esto, pero ¿qué opino? ¿Cómo lo puedo aplicar a diversas asignaturas? Comportamiento organizacional, liderazgo, etcétera. Y una cosa que es bien importante, Philip, nosotros tenemos como responsabilidad crear el futuro. Tú lo creas cada día cuando decides, voy a expandirme a nivel nacional, voy a estar en estos cables de provincia, en estas radios, en este satelital, me voy a asociar con tal cable, etcétera, porque tú estás creando el futuro para PBO y para toda tu red comunicacional, ¿no? Para nosotros crear el futuro nos apalancamos en la tecnología, porque sin la tecnología no podrías llegar a provincia. Tendrías que viajar, irte a una radio local, dar una entrevista o comprarla y mandar a tus colaboradores a que hagan la réplica de Philip Butler. Hoy por hoy, Philip Butler puede estar en todo el mundo con inteligencia artificial en todos los idiomas. Y uno dice, qué peligroso, porque me pueden clonar la voz, por supuesto. Y ahí entra el tema de responsabilidad social, que también se enseña, el tema de ética, de gobernanza, de saber citar, saber decir. Esta es una creación a través de tal herramienta de inteligencia artificial. Lo que usted está viendo no soy yo, pero este es mi mensaje. Vamos a llamarlo de alguna manera. Ahora, otros lo pueden replicar, sí, pero hay que saberlo indicar, ¿no? Y como nosotros como formadores, y acá sigo la estrategia de las tres cajas de Vijay, que es un gran estratega. Él decía, nosotros tenemos que aprender a manejar el presente, que es la forma como enseñamos, cómo educamos, ese es para nosotros manejar el presente, e ir optimizando esos procesos siendo más eficientes. Ir selectivamente olvidando el pasado, aquellas cosas que nos aferran al presente y a las metodologías de enseñanza actual. Y la pandemia ha sido un gran ejemplo, porque era herejía enseñar en forma virtual, sobre todo carreras de salud, voy a ponerlo así. O sea, ¿de cuándo acá vamos a enseñar a una enfermera cómo hacer un procedimiento en forma virtual? No, pues no es calidad educativa. La pandemia nos enseñó que sí se podía con tecnología, con simuladores, con eso. Entonces, ese es selectivamente ir olvidando esos valores, esos procesos que vamos creando para perpetuar el presente, ¿no? Selectivamente olvidarlos, ¿para qué? Para ir pensando en el futuro y crear ese futuro. Miren lo que acabas de decir, ¿no? Hoy en día es posible que un médico opere una persona desde Los Ángeles. Así es. Y tú estás acá y el médico te opera allá, porque a la hora como la operación de la cirugía el día de hoy es por computadora y te meten una camarita en el pecho y bueno, no es en el pecho, es en la pierna y la cámara sube hasta el corazón y la cirugía pues es robótica. Te puede operar un médico que está allá y tú estás acá, cosa que no he pensado. Con respecto a esto, ¿no? El sistema de producción que tenemos nosotros es llevar a la radio y a la televisión el sistema de ensamblaje de Ford, ¿no? Cómo se ensambla la radio es igualito que Ford. Yo me he copiado eso. La teoría de administración. ¿No es cierto? Sí. O sea, cómo haces una línea de producción Ajá. que comience con una tuerca y termine con un carro. Y yo me ponía a pensar, ¿no? Los hermanos McDonald's no inventaron la hamburguesa. El dueño de Starbucks no inventó ni el cafecito ni el sanguchito. El señor Jobs no inventó el sistema porque había puesto a coras el Fox Pro y esos sistemas que eran dificilísimos, ¿no? Él no inventó nada. El otro señor Gates no inventó la computadora. Y ahora nomás el pelado que tenía cara de sonso cuando recién comenzó, ¿cómo se llama? El dueño de Amazon. Jeff Bezos. Bezos era tú lo veías y decías, yo no lo escojo ni para jugar, ¿no? Ni para jugar Yaxes. Pero él tampoco inventó ni el delivery ni el almacén. Pero todos ellos capitalizaron en tecnología y crearon un futuro diferente porque disrumpieron la industria con innovación. E innovación está alineada a tecnología y al adecuado uso de tecnologías emergentes. Eso es sumamente importante. Y allí viene nuestro rol como educadores. Cómo
me aseguro de que nuestros estudiantes tengan la competencia de manejo de adecuadas tecnologías de manera que sean competitivos, no solo con sus pares locales, con sus pares internacionales y que sean profesionales competitivos. Hoy por hoy se opera a distancia, qué duda cabe. La realidad aumentada, la realidad virtual existe. Incluso el presente ya de la educación es a través de realidad aumentada. Todavía no llega porque es sumamente costosa para llevarlo a nivel de grupo, pero cada vez el costo de la tecnología y de adaptación a la tecnología es cada vez más bajo, cada vez más masivo. Y la tecnología y la innovación van a permitir el acceso a la educación de una forma muchísimo más inclusiva. Y ese es nuestro rol, esa es parte de la responsabilidad social. Cómo llevo educación de calidad, que antes estaba reservada solo para élites y para los que podían pagarla, a grandes poblaciones a través de la tecnología. Y hay que abrazar la innovación, la tecnología. Yo creo que la mejor manera es evitar tener ese miedo, y es naturaleza humana tener miedo a lo desconocido. La inteligencia artificial está allí, y como decimos varios, ya el genio fue destapado de la botella. Por mucha regulación que se ponga, no podemos meterlo de nuevo adentro. Hay que saber pedir los deseos y hay que saber capitalizar con ellos. Ahora, te tiene que haber pasado a ti, ¿no? Cierta envidia sana, porque ahora los alumnos de la UMA tienen la posibilidad que no tuviste tú, o sea, de aprender mucho más rápido, de aprender de una manera más eficiente. Y yo presumo que tú alguna vez habrás dicho, ¿qué hubiera pasado conmigo si hubiera tenido eso? Porque tú sí tuviste que chancarte el espasacalpe y todos los métodos memorísticos. Yo me acuerdo, mi viejo era ingeniero y tenía una reglita de cálculo, ¿no es cierto? Entonces tenía que saber, ingeniero de petróleo, entonces tenía que saber de geología, tenía que saber de química, tenía que saber de ingeniería civil, pero te lo tenía que aprender todo de memoria. Y no había la computadora. Yo me acuerdo que mi papá se compró una Hewitt Packard, que era esas máquinas que tenían unos botones altos, apretados, una cuestión al costado de la máquina, y el botón comenzaba a utilizar la función de abajo. Vaya. Eso ahora ya no existe, claro, pues. Ahora, yo me acuerdo, la PB1000, la calculadora programada, que no tenía ni un programa, tú tienes que programarlo, ¿ah? Ahora en Fortran. Sí, pero más que envidia lo miro con maravilla, porque digo, bendito sea Dios que vivimos en este momento. Y gracias a Dios podemos utilizar toda esta tecnología para formar a la siguiente generación. Y vuelvo a decir nuestro rol porque es una responsabilidad enorme que tenemos los educadores de saber formar abrazando esta innovación y las que vienen. Y lo que viene es descomunal y viene una gran oportunidad. Y el mensaje que a mí me gustaría comunicarlo, y eso es algo que estamos trabajando mucho con los docentes. Primero estamos capacitando ya a nuestros docentes en el manejo de ChatGPT, en el manejo de Bing, en el manejo de inteligencia artificial, para que lo utilicen activamente en su material educativo. Y la siguiente fase, para que nuestros estudiantes lo utilicen y sepan desarrollar pensamiento crítico a raíz de eso. Nuestro rol como profesionales, como educadores, como maestros, como padres, es ayudar a nuestros hijos, que ya lo manejan, dicho sea paso, mejor que uno, a cómo utilizarlo en forma responsable para que los ayude a ser mejores y poder, todo ese tiempo que te ahorras de investigación, de haber recolectado toda la información que tú y yo la tuvimos que hacer manual, todo ese tiempo que son días, horas, semanas, ok, ¿qué hago con esto? Ya tengo todo esto, ¿qué construyo con esto? ¿Qué creo nuevo con esto? Y el mundo es infinito de oportunidades. La verdad, no existe envidia sana, existe entusiasmo por lo que se viene. Se vienen cosas maravillosas. Ya está aquí el tema de realidad aumentada en la educación, ya está aquí el tema de crear videos que parecen humanos, contigo hablando, por lo cual podemos multiplicarnos en nuestro alcance. ¿Ya ha pasado en clases, cuando tú das la clase, que te das cuenta que hay un alumno que entendió más rápido que tú? Por supuesto, y bendito sea el tema. Claro. Y ese alumno tendrá más herramientas que utilizar, porque nuestro rol es desarrollarlo más y a otro nivel. Claro. Por eso es tan importante la educación de 3 niveles, asincrónica, sincrónica y presencial. Y eso permite que la gente que puede, sin duda, captar más información, eso lo haga. Correcto. Y nosotros debemos fomentar eso. Correcto. En buena hora. Voy a querer volver a tocar la próxima semana el tema de la trampita con el chat GPT, porque yo soy medio terquito, ¿no? Trabajemos el chat de GPT en más de un programa. Porque en la Universidad María Auxiliadora lo usamos muchísimo. Uno de los más grandes pintores en la historia del Renacimiento, son más o menos los conocidos para todos, ¿no? Hay uno que se llama Caravaggio, el pintor loco, que se llamaba Miguel Ángel también, ¿no? Lo que pasa es que su apodo era Caravaggio. Y hay en el YouTube
¿no es cierto? Hay todos unos estudios de la técnica de Caravaggio. ¿Cómo pintaba este pata? Que era un genio, ¿eh? Pintaba inclusive mejor que los super tops. Pero era medio loco, ¿no? Yo me puedo pensar si algún día una máquina le va a poder meter ese genio a la máquina y la máquina va a poder pintar como pintaba este tipo. Seguramente, pero siempre va a haber un original, ¿no? Ahora, la intención es pintando como pintaba un gran maestro. ¿Qué hago con eso? Porque si no, no es una creación original. Te dejo una tarea. Ujú. Va a haber un tipo que tenga un negocio de almacenes a los que le puedas meter todo lo que dice este patita Bezos de cómo se puede hacer un negocio y preguntarle a la máquina para que te solucione el problema. Por supuesto. Y le puedes preguntar qué indicadores de gestión puedo hacer ¿Cómo al harías? estilo ¿Qué haría Amazon, Jobs al en estilo este Jeff problema? Bezos y me da todos ¿Qué los haría Bezos OKRs? en este problema? ¿Qué haría, no sé, tal Richard Branson en este problema? Y de repente la máquina te lo dice y Claro, tienes asesor gratis. Por No lo sé. supuesto, pero ya lo hace. ¿Eh? O sea, ¿qué tipo de indicadores de gestión le puedo poner de acuerdo al estilo de la estrategia de Amazon a esta situación en particular? Y te los manda. ¿Ah, sí? Ahora, ¿qué hago con eso? Ese es otro tema. Es otra o sea, ¿cómo lo capitalizo? ¿Cómo lo utilizo? Por Correcto. supuesto. O sea, en vez de leerme 20 libros, también te los resume y te dice qué puedes hacer en una situación o qué casos emplear ante esto. ¿Cómo capitalizo en eso? Correcto. Ese es el saber enseñar, a aprender continuamente y saber a crear con lo que tengo, Correcto. ¿no? Con lo que hay. Gladys, muy, muy amable. Una preguntita cortita. Dime sí o no, ¿ah? Ajá. ¿Siempre has sido la primera en la clase, no? Casi siempre. Bueno, sí, casi siempre. Ah, ya. Bueno, No, pues, siempre. había otra No, cosa. en el colegio de la universidad. Lo que pasa es que es chancona, ¿no? Pues para ser No, primero no. siempre algún mérito debes tener, ¿no? Entre los primeros en la universidad, en el colegio también. Bueno, siempre me ha gustado investigar, me ha gustado aprender, pero en realidad la curiosidad Correcto. y el poder construir con lo que uno tiene hace la diferencia. Correcto. Y no solo es la inteligencia cognitiva, es la inteligencia emocional lo que garantiza que Correcto. una persona y un profesional tengan éxito. Gladys, como siempre, ha sido muy amable. Un gran saludo a todos los muchachos de la U. Muchachos y Muchas muchachones, porque hay gracias. gente de mi edad. en la Gente U, por si adulta acaso. también.